El trabajo nuestro de conversar con invitados que generalmente nosotros les tendemos la invitación, buscando la actualización de esos invitados en el momento que vive el país. Hoy nosotros tenemos la convención el próximo domingo para elegir el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. Y tenemos también que el Partido Revolucionario Moderno es el partido que está en el gobierno. Decíamos en el comentario que un medio de comunicación tiene mucha fuerza, hacer opinión pública, pero en estos casos no es el lugar donde ni siquiera se condiciona el quién puede dirigir una nación a través de un candidato presidencial. Y aunque no somos los que tenemos la influencia, tenemos también suficiente experiencia para saber que candidatos o precandidatos que participen en esa convención, ganen o pierdan, tienen suficiente poder para cambiar, aún perdiendo, lo que puede ocurrir después. Y pusimos de ejemplo una situación muy sencilla. No es lo mismo que Ramón Albuquerque o Guido Gómez gane la convención basado en que quizás un partido que apenas fue a una o dos elecciones como partido no haya podido complacer a su militancia, que es la principal razón por la que votan en las convenciones, y logren una mayoría, o se unan y logren una mayoría, y al otro día el gobierno acepte su derrota, felicite a un candidato de su partido y le ofrezca su apoyo. Pero eso no va a ocurrir. No va a ocurrir porque Guido Gómez y Ramón Albuquerque no se van a unir. Quieren ellos aprovechar para medir su fuerza. Y está claro que cualquier cosa que sobrepase el 5% los coloca en una posición de fuerza dentro del partido. Por otra parte, cada vez que le preguntamos a uno de los dos qué ocurriría si no ganasen la convención, dice, tú siempre preguntas lo mismo, pero no me contestan, esperando que digan lo que ya dijo Ramón Albuquerque, que no ha perdido y ya tiene armada una reclamación para el próximo lunes o el martes. Entonces, ¿qué quiere? Que él se da por perdido. Si va a hacer una protesta, porque el que va a ganar, Guido Gómez no ha armado eso. ¿Por qué? Porque él piensa que va a ganar. ¿Para qué va a protestar? Pero esa es una opinión muy personal mía, y que no tengo nada que ver con eso. Quienes tienen que hablar son los candidatos. En lo personal, quisiéramos decir eso. Respetamos el cerebro, el contenido de sustancia gris que reposa en el cerebro de Ramón Albuquerque. Muy difícil lograr una persona con tantos conocimientos. Reconocemos que el presidente Abinader es un hombre que tuvo la suerte de estar en el lugar indicado y en el momento preciso, y que dentro de su ejercicio presidencial ha logrado suficiente conocimiento para seguir dirigiendo el país. Pero en lo personal, queremos decir que si jugáramos a la política o apostáramos a la política, no iríamos con Guido Gómez. ¿Por qué? Porque es amigo de uno, porque le decimos tú, porque nos sentimos que
él nos va a complacer en todo aquello que él sabe que nosotros no le vamos a proponer nada que no sea posible, entonces seríamos un amigo del presidente. Pero dentro de toda esa coyuntura sabemos que cuando en los años 80 dos jóvenes regresaron de Estados Unidos, Guido Gómez Mazara y Leonel Fernández, con todo el conocimiento necesario para edificar el futuro, para sustituir a los grandes líderes Bosch, Balaguer y Peña Gómez. Resulta que Leonel tuvo más suerte que Guido, porque Leonel, en un momento, el PRD se equivocó y empezó a perseguir anillos. Produjo el levantamiento de la mano de Leonel en el 96. Guido Gómez se subió en una azotea con un fusil y una mira telescópica a tumbar delincuentes y personas malas, y perdió mucho tiempo en ese. Pudo haber edificado su candidato y hoy fuera, sin lugar a dudas, posiblemente ya un presidente con 2 periodos presidenciales. Nosotros vamos a conversar con Guido. Hemos hecho esta introducción porque debatir con Guido para mí es imposible, porque su capacidad de debate es mayor que la mía. Sus conocimientos políticos es mayor que los míos. Lo único que le llevo es años, y a veces los años no sustituyen conocimiento, doctor, sino experiencia. Vamos a darle la bienvenida. Doctor. Usted habló del cerebro de Ramón Alburquerque. Sí. Pero no habló del cerebro de Guido Gómez. Ya dije que tiene una capacidad extraordinaria, pero que se había dedicado a otro tipo de actividades. Bueno, podemos colegir eso. Bueno, el asunto es que hasta el propio Leonel Fernández, en una oportunidad, me expresó, dice, yo siempre esperaba que él sea el contendor del PLD, pero Guido decidió lo otro. Vamos a darle la bienvenida a Guido y que él vea eso como un chiste. Le damos la bienvenida al doctor Guido Gómez Mazara, que el domingo con Ramón Alburquerque y con Luis Abinader y una señora, ¿cómo se llama la señora? No recuerdo. Gómez. Pero no, Delia. Delia Gómez. Bien, no, Ortiz. Le damos la bienvenida a Guido y lo dejamos que nos hable de esa convención para que él pueda convencer a sus correligionarios de que el partido, él tiene una expresión hoy que yo creo que él puede comenzar con ella, una expresión que le dijo a un periódico, que deben de votar por como la línea correcta, y él dice que él es. Vamos a dar la bienvenida a Guido. Guido. Gracias, es un placer estar aquí. Una mayor identidad. Una mayor identidad. Gracias. Con el partido. Ya. Gracias a ustedes, 4 buenos amigos. Y yo primero, antes de reflexionar sobre la cuenta regresiva pautada para el domingo, primero, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, yo pienso es que de decencia solidarizarme con la familia de un distinguido ciudadano que se fue del mundo de los vivos. El doctor William Hanna, con quien tuve el placer de compartir no solo el gobierno, sino una amistad. De verdad, mi solidaridad con sus familiares. En ese mismo orden, yo quiero definir más o menos las características del proceso, porque ya en este tramo es como una tarea educativa, más que arengar lo que habrá de pasar el próximo domingo. En ese orden voy respondiendo. Los procesos de competencia política son fiestas democráticas, donde cada uno de los aspirantes pretende seducir a los electores y que ellos decidan la suerte de ese candidato. En el caso específico del Partido Revolucionario Moderno, para tranquilidad de algunos, yo quiero recordar que la época en que en el viejo partido las competencias presidenciales se constituían en manifestaciones fratricidas de insultos,
eso quedó en el pasado. Y que tenemos una jurisprudencia reciente donde la competencia presidencial se ejerció con racionalidad, sin los traumas de ayer. En esa misma dirección. Entre las propuestas que se presentan en el partido, yo quiero reiterar que en el caso personal tenemos puntos de coincidencia con la gestión y que nuestra propuesta de carácter presidencial lo que afina son los mecanismos de perfeccionamiento desde el partido y desde la gestión pública respecto a necesidades, urgencias, que yo he entendido que necesita un mayor nivel de identidad entre la base del partido, los sectores que nos condujeron a la victoria y la sociedad dominicana en su conjunto. Por eso, les pido que el próximo domingo se levanten muy temprano y voten en la casilla 3 por la candidatura presidencial. Pero como también una aspiración es un acto de información general, debo decir que el criterio de mi partido ha sido competencia en los ámbitos de lo presidencial y de los regidores. Y hay excepciones en ámbitos municipales como Santo Domingo Este y Santo Domingo Oeste. Pero en esencia hay una mayor concentración en la candidatura de lo presidencial y de los regidores. ¿Qué nosotros pensamos respecto a nuestra propuesta presidencial? Que aquí no hay que cambiar de caballo, es buscar un nuevo jinete. Porque las características que han conducido al éxito de la fuerza electoral que hoy se llama PRM ha consistido históricamente en el relevo, no en la perpetuación. Cuando Guzmán le entregó a Jorge Blanco, ganamos las elecciones. Cuando insistimos con el compañero Hipólito, perdimos. Y el que hace una evaluación de las políticas públicas en los últimos 3 años, reconociendo aspectos positivos, repito, porque mi noción de gestión presidencial se fundamenta en aspectos de rectificación, no de la crítica tradicional pura y simple. Yo creo que la actual gestión no ha tenido una observación efectiva para la participación de los compañeros y compañeras, no solo en los espacios gubernamentales, sino en aspectos de políticas públicas que son fundamentales y que los hacedores de la victoria en el día a día tienen dificultades para volver a su comunidad, entusiasmar compañeros, compañeras y gente que nos acompañó en la victoria. Miren por qué. Porque en definitiva, en esa lógica de atraer a sectores históricamente antagónicos, han provocado que muchos de nuestros dirigentes a nivel nacional pierdan autoridad en sus respectivas demarcaciones. ¿Por qué? Porque la observación de la gente, de la dirección, revela que lo que decíamos antes respecto de aspectos pecaminosos de la política, lo estamos reproduciendo. Y traduzco esto. ¿Con qué autoridad en su respectiva demarcación un dirigente político que observó a su rival ganarle la mesa, ridiculizarlo, competir, con qué autoridad, reitero, ese compañero va a ir a decirle a los compañeros, a las compañeras, que su adversario histórico goza de un puesto en el gobierno, que tiene más poder en la comunidad y que ellos, que son los hacedores de la victoria, no pasa lo mismo? El que observa todo el territorio nacional tiene una queja. Y tú no puedes construir el éxito de un ejército que está diezmado por la falta de entusiasmo. Es decir, en el partido hay una sensación de que todos contribuimos con la victoria, pero no todos se sienten interpretados en el gobierno y en las políticas públicas del gobierno. Voy a aspectos esenciales. La base social del histórico partido y electoral son los sectores medios y pobres. La sensación general es que no se está gobernando para esos sectores, que hay un privilegio en las políticas públicas fundamentales respecto a otros sectores que no se parecen a la base electoral. Yo no estoy diciendo que hay que gobernar solo para los que nos conducen a la victoria, hay que gobernar para todos, pero hay que priorizar políticas públicas que incluyan a la gente que es históricamente excluido. Y siempre yo hago referencias. Un gobierno que priorice el interés de la gente tiene que sentir en sus bolsillos, en el estómago, los efectos de esas políticas. Y como el proceso interno es hacia la convención, tú puedes sentar aquí a cualquier dirigente medio y de base del partido y preguntarle si se siente interpretado en el abanico del funcionariado que de una forma u otra está conduciendo las políticas fundamentales del gobierno. En ese sentido, entendemos que es mucho más saludable que esos sectores que no están entusiasmados
produzcan, impulsen una candidatura que se registra en la casilla 3 en la intención de no solo sentirse parte del éxito, sino que esos compañeros y compañeras se sientan empoderados para que en sus respectivas demarcaciones la gente entienda que el esfuerzo electoral es bien retribuido, en ese mismo orden. Yo quiero decirle que muchos compañeros que están insatisfechos, o segmentos sin una militancia tradicional, pero que están inscritos en el padrón, porque el padrón del partido tiene 3.080.000 personas, yo les debo decir que si usted está insatisfecho, no se quede en su casa. Si usted no comulga con las políticas públicas del actual gobierno, no participe. Por el contrario, participe. Levántese temprano, porque una de las modalidades democráticas más efectivas es votar cuando usted está de acuerdo, pero también poner de manifiesto su intención democrática cuando está insatisfecho. En ese orden, que yo creo que hay que tocarle la puerta al amigo, al familiar, al relacionado, para decirle que la mejor forma de pasarle balance a la actual gestión en términos de partido es votando. Y yo quiero decir en este programa, como lo he sostenido durante la campaña, que nosotros no tenemos discrepancia del punto de vista personal con ningún compañero. Tenemos una visión diferenciadora en aspectos esenciales. Y lo recalqué en tema de partido. Yo hablo de la representación. Por ejemplo, la mayoría de los compañeros y compañeras de la diáspora se sienten terriblemente agraviados cuando perciben que ellos son buenos buscando los votos, dando los recursos a los compañeros, pero desafortunadamente los compañeros del exterior, que representan 350.000 ciudadanos con derecho a votar, fueron excluidos de la participación, lo que implica un atentado desafortunado y lamentable a lo que debe ser una cultura democrática. Son buenos para hacernos ganar en las elecciones nacionales, pero se le generan un sinnúmero de mecanismos que le impiden la participación efectiva. ¿Y qué ha pasado en estos 3 años? Que los compañeros, repito, arquitectos de la victoria, se sienten excluidos. ¿Por qué? Porque no han sido parte del gobierno, en su mayoría. Porque además, a la hora de decidir la suerte de la dirección del partido, fueron excluidos. Porque el mecanismo de elección ha sido sustituido en la medida que la base del partido no vota, porque han creado fórmulas como las encuestas. Peor aún, la dirección ejecutiva del partido no fue reelecta de manera democrática. ¿Qué señal tiene un compañero de partido de Vengan a Ver, de Miches, de Tamayo, de la circunscripción 3, cuando siente que su esfuerzo por 20, 30 o 40 años en la participación política y su deseo de ascender en el partido es sustituida por el dedo? ¿Qué pueden pensar la mayoría de los compañeros y compañeras que mientras nosotros estuvimos 16 años, tanto en el viejo partido como en el nuevo, combatiendo al PLD, hoy Robertico Salcedo es miembro de la dirección ejecutiva sin ninguna legitimidad democrática, es parte del gobierno y ellos no han tenido la oportunidad? Entonces, ese tipo de situaciones es la que provoca que los procesos democráticos, como el pautado para el próximo domingo, sirvan de una manifestación seria, responsable, para que con mucho entusiasmo la gente vaya a votar. Regularmente, los compañeros entienden que debe ser una competencia racional y respetuosa. Y en ánimo de preservar la marca partido, yo quiero decir aquí, en este programa, que de mis labios nunca han escuchado otra cosa que no sea reiterarme en los valores democráticos en los que he creído. Que no creo necesario ni pertinente emitir consideraciones que dañen la organización en este tramo. Miren por qué. Porque esta semana yo tuve una reunión con los miembros de la dirección de elecciones del partido. Y les llevé las pruebas, textos, audios de funcionarios que presionaban, llamaban a dirigentes nuestros en la intención de asumir la idea de que porque eran empleados públicos no podían actuar en función de otra precandidatura. Mi mejor testigo es el compañero presidente de esa comisión, que le dije, mira, en la intención de no dañar el partido, mira a los funcionarios que están haciendo esto, mira a las gobernadoras que están haciendo eso. Si yo tuviese una intención de dañar la organización, actuar en otra dirección, pero no es mi interés. Pero además, si nosotros por tantos años criticamos esa práctica, y una de las razones fundamentales que condujeron
a construir una nueva opción, era porque la asfixia antidemocrática prevalecía. No es lógico que en el partido se procuren esos métodos. Este es el momento de permitir que los compañeros y compañeras voten. Porque en definitiva, si usted nunca ha sido nombrado, nadie tiene que presionarlo. Pero aún aquellos que están nombrados, el acceso a un puesto público no significa hipotecar su cerebro. La sociedad dominicana sabe perfectamente las cuotas de lucha y sacrificio que todos hemos contribuido para ese proceso. Y resulta lamentable que mi partido o segmentos del partido incurran en esa práctica. ¿Qué es lo que yo creo? Que el próximo domingo los compañeros y compañeras sabrán, con la rabia que genera la insatisfacción de 3 años, ir a votar de forma democrática y civilizada en función de la propuesta política más cercana a ellos. Y yo le pregunto a los compañeros y compañeras, cuando ustedes ganaron e hicieron tanto esfuerzo, ¿ustedes sienten que las políticas públicas actuales y la gestión se parece a ese anhelo, a ese reclamo? Si usted lo entiende así, vote por el candidato que usted prefiere. Ahora, si usted quiere hacia el interno del partido construir una candidatura presidencial cercana a la gente, incluyente, que reivindique el pensamiento de lo que representó el doctor José Francisco Peña Gómez, pero que genere la idea de que cuando ganamos, ganamos todos, yo pienso que nosotros tenemos una propuesta en esa dirección. Y de mis labios, nadie nunca escuchará otra cosa que no sea la reiteración en la defensa de valores democráticos. Yo lo hago como recordatorio. La sociedad votó a favor de la opción del cambio, entre otros factores, porque había un hastío, porque la arrogancia, la prepotencia, la petulancia se aposentaron el estilo y la conducta de los anteriores miembros del gobierno. Ahora, cuando usted ve actitudes en algunos compañeros ahora es importante el currículum, usted no tiene perfil. Cuando los compañeros y compañeras hacían la victoria, nadie les preguntaba eso. Pero cuando los compañeros y compañeras llaman, procuran, entienden que necesitan una oportunidad, nunca hay tiempo, no le toman el teléfono, no acceden a ese tipo de intercambio. Los compañeros tienen modalidades democráticas, en este caso, votando en la casilla 3 por nosotros para demostrarle a los compañeros y a las compañeras que ocupan el gobierno, que más allá de la actitud exitosa hace 3 años, hay un partido y hay una sociedad que espera respuestas adecuadas a sus expectativas. Bien, doctor, háblenos un poquito del proceso. ¿Qué espera ya como estructura? Usted mencionó que se reunió con la Comisión de Elecciones. ¿Y qué esperan del proceso? Y según las experiencias anteriores en cuanto a cantidad de votantes, ¿es un padrón cerrado, una elección cerrada, con un panorama combinado? ¿Solo se va a elegir el candidato presidencial, los regidores y algunas alcaldías del país? Hablen un poquito del proceso y qué cantidad de personas ustedes esperan que participe. Se habla de 900,000, 600,000. Ha sido un error de todos los partidos políticos inflar el padrón. Es un acto de irresponsabilidad colectiva. ¿De todos? De todos. El partido pasó de 1,2 millones en el 19 a 3,080,000. Eso, usted conoce aritmética más que yo y matemáticas. Eso materialmente no es posible. ¿Por qué eso pasa? Porque en el lenguaje y en el argot político se llama un vaciado. Es decir, transferir a personas en el registro del padrón sin ningún tipo de rigurosidad. Eso no es bueno, pero está ahí. Todas las personas que están en el padrón del partido tienen derecho a votar. ¿Dónde se vota? Regularmente las personas hacen un paralelismo entre centro de votación en las elecciones ordinarias y centro de votación en la convención interna. Eso no es necesariamente así. ¿Por qué? Porque la Junta Central Electoral, abro paréntesis, que es el órgano que supervisa el proceso, lo cierro, ha hecho una etapa de consolidación de los centros de votaciones. Por eso es importante consultar en el partido donde están ubicadas las mesas para que cada compañero o compañera que quiera votar lo ejerza de manera democrática. En esa misma dirección, yo apelo a la racionalidad y al sentido común de los compañeros y compañeras. Miren por qué.
Porque hay aspectos del proceso que deben ser mucho más transparentados. Uno, no es posible que el anuncio IO Spot que incentiva a la participación del proceso el domingo aparezcan figuras que están identificadas con una causa política. Es como que la Junta Central Electoral haga un spot promoviendo el voto y que yo aparezca cuando yo tengo una militancia pública. Entonces, eso no es bueno, porque eso genera la sensación de que son mensajes indirectos por un lado, o por el otro es el uso y la instrumentalización de la condición de funcionario público. En este caso, nosotros nos comprometimos frente a la sociedad y hubo una rueda de prensa en la dirección de que el funcionariado que tuviese una responsabilidad política tenía que pedir licencia. Lamentablemente, ninguno de ellos lo ha hecho. Eso provoca una ira automática porque no puede haber distancias entre el discurso y la práctica. Lo que motivó el voto sancionador al PLD fue esa dualidad en el discurso. Ahora bien, ¿qué yo le pido a los compañeros y a las compañeras? Y es un acuerdo de la Comisión Nacional de Elecciones Internas. Que el partido no da datos respecto de la convención. La única responsabilidad descansa en la Junta Central Electoral. Nadie del partido tiene autoridad para determinar resultados del proceso interno del PRM. En ese mismo orden, ¿qué le pedimos a los compañeros y compañeras? Que la vileza tradicional del uso de los recursos y las llamadas no es prudente, porque hay que generar la libertad suficiente para que los compañeros y compañeras participen. Y en tercer orden, quienes promovieron la idea de que el partido tiene 3.080.000, tendrán el dolor de cabeza posterior de explicar las distancias entre la participación y la gente que está en el padrón. Regularmente participa entre el 35 y el 40% de personas, regularmente. Hay una cultura de la abstención en los procesos internos. ¿Es la primera vez que hay un padrón de 3 millones de personas? Sí, y repito, eso revela la gran mentira de todos los partidos que inflan el padrón en aras de generar una imagen de éxito organizacional que no es cierto. ¿Es inflado, doctor, o es que el padrón, al vaciar los datos, automáticamente se pone grande? Sí, al vaciarlo, automáticamente crece. Es lo mismo. Guido, yo tengo 3 temas que te los quiero plantear al mismo tiempo para que Carlos, el licenciado Terrero y Michel puedan hablar de lo más importante, que es la elección del poder político previo dentro de un partido. Mira, es válido entender que buscando los votos que se necesitan en las convenciones y en las elecciones, se utilice un sector externo, un sector que generalmente se abstiene, que no les interesa, un sector interesado por estar comprometido con los candidatos a participar en los futuros gobiernos, un sector que está disgustado con el otro sector, pero a veces se piensa que el cargo cuando se gana es para el que se fajó. Entonces, por eso es que a veces no vemos que un día Guido, Ramón o Luis elijan un domingo, una noche, y visiten a una persona y le digan: mira, tú no perteneces a mi organización, tú no perteneces a ningún partido, pero eres una persona capaz y me gustaría que de yo ganar, tú cooperes con nosotros. Eso no ocurre en este país, ni antes, ni después, ni durante del triunfo. No sé por qué, pero eso no ocurre. Lo otro es, no sé si durante, antes o después del triunfo del PRM en el 2020, se reunieron los dirigentes de ese partido, que no tenían diferencia en ese momento. Ya estaba señalado Luis Abinader, y dijeron: mira, ya ganamos. Guido, Ramón y Luis y todos los que
estaban trabajando por esa candidatura, Hipólito, y dijeron, mira, nosotros ganamos por estas razones. Participación tuvo un trabajo, Guido, Ramón, todo el mundo hizo su trabajo. Ahora vamos, pero hay que tomar en cuenta que fue un partido que ganó con una gran alianza, incluyendo a alguien que dividió el contrario. Yo quiero preguntar si ocurrió alguna vez esa reunión o si fue todo improvisación. Y finalmente, si en el 2012, cuando Guido era consultor jurídico del Poder Ejecutivo y trabajó por la reelección del presidente Hipólito Mejía, rompiendo todas las normas del PRD, pero eso era lo que convenía. Si en aquel momento convenía más Hipólito al país que Luis ahora, después de estos problemas que hemos tenido. Ok, te respondo en el orden. Como tú quieras. Yo siempre he sido un defensor del modelo norteamericano, 2 periodos consecutivos y para su casa. Ayer, hoy y mañana. Mis discrepancias respecto del intento de repostulación de la actual gestión consiste en la dificultad de decir una cosa y hacer otra, y que eso constituye el caldo de cultivo del descreimiento ciudadano respecto a la conducta de los políticos, y dicen que todos los políticos somos iguales. Pero peor, darme la oportunidad a mí de ser observador en primera línea del triste final de figuras que hicieron carrera política en un discurso antirreeleccionista y terminaron constituyéndose en la introductora del proceso de repostulación. Ese precedente me genera a mí una sensación, una aspiración ciudadana. Usted está hablando ya de Milagro. Y otros. Yo quiero que Dios me dé las energías suficientes para terminar bien mis días, con coherencia, e inspirar a otros de que la coherencia en la política genera resultados y que el presupuesto nacional no me desdobla. Pero también la oportunidad de que mucha gente de la comunicación, amigos suyos, que hicieron carrera por 30 o 40 años cuestionando el método de la repostulación, diciéndole que era mala con Balaguer, con Leonel, con Hipólito y con Danilo, hoy mantengan un silencio cómplice. Yo sigo, Julito, pensando hoy lo mismo que he pensado hace 20 años, en ese mismo orden. Cuando la gente quiere arrabalizar la idea de que lo que sostenemos la tesis de que hay que retribuir el esfuerzo electoral, simplifican nuestra actitud diciendo, ustedes quieren que el gobierno se llene de compañeros y compañeras. Inclusive muchos hablan desde una perspectiva peyorativa. No, es que el partido tiene la formación, el compromiso y la identidad con muchos profesionales capaces que no han tenido la oportunidad de servir. Y como hay gente en mi partido que no quiere ver hacia el pasado, y eso implica no entender la historia ni leerla, cometen el siguiente error de no interpretar cuando las desgracias no han tocado la puerta desde el punto de vista de gestiones anteriores, han sido porque gente sin identidad partidaria ha tenido responsabilidad en el diseño de políticas públicas y eso no ha conducido a la tragedia. ¿Acaso la gente se le olvidó que la crisis del año 1984 fue el resultado de un acuerdo sombra con el Fondo Monetario Internacional? ¿Quién dirigía la política macroeconómica del gobierno? ¿Un PRDista? No, era Bernardo Vega que la dirigía. Así. Bien. En segundo lugar, cuando la crisis bancaria, ¿quién era una especie de co-gobernador en el Banco Central? Andy Dauer. Esos son los precedentes. Y yo repito, miro al pasado para tener conciencia histórica de esos acontecimientos. En función de eso, yo quiero reiterar de que usted cuando gana internamente un proceso y construye una mayoría, no gobierna solo para su partido. Lo que estoy diciendo es que existen políticas públicas que son fundamentales para que los sectores partidarios se sientan interpretados en esas políticas. Te doy otro ejemplo, porque siento que rumbo a una candidatura interna, los compañeros del partido deben tener la identidad e información suficiente de lo que uno representa. Yo he dicho que yo represento el cambio dentro del cambio. Ahora, en una gestión nuestra, difícilmente vamos desde el gobierno a crear las condiciones para que situaciones tan trágicas como la que voy a describir a continuación existan. Por ejemplo, yo no creo que es pertinente que
que la mayoría del funcionariado que ocupa posiciones en el ámbito consular sea designado desde la República Dominicana. Es una patada en el trasero a la mayoría de compañeros y compañeras de la diáspora, por ejemplo, que el cónsul en Nueva York sea de aquí, que el cónsul en Puerto Rico sea de aquí, ¿verdad? Que el cónsul en Madrid sea de aquí, que el cónsul en Boston sea de aquí, que la de Miami sea de aquí, excluyendo la participación. En eso es que yo fundamento el derecho de muchos compañeros y compañeras a participar en la gestión. Pero en ese mismo orden, cuando tú vas a la representación semiótica, yo no hablo de aspectos raciales ni de ninguna naturaleza, porque yo no puedo ser una persona que incentive algún tipo de diferencia cuando quiero construir una mayoría para unificar la sociedad. Pero cuando tú evalúas la mayoría de los funcionarios del gobierno, tienes que llegar a la conclusión que no tienen ni identidad partidaria, ni vínculos con los sectores partidarios, pero ni un entendimiento de la historia partidaria y fundamentalmente de su conexión con sectores fundamentales. Hay funcionarios que sí, que han llegado a una posición bien merecida producto de ese esfuerzo. Pero también yo creo que hay líneas del mandato de los funcionarios que tú lo sueltas en los sectores populares donde el partido ha sido fuerte y tienen problemas, porque no tienen esa conexión, y como no tienen esa conexión, no entienden lo que pasa en el día a día. No saben cuando el compañero que es presidente de una zona de la región o responsable de una área rural o municipal le llegan a su oficina y le dicen lo siguiente: no es un empleo, es que se rompió la tubería del barrio, es que en el patio el agua no está llegando, es que el puentecito de vengan a ver. Hay gente que nunca ha ido, doctor. Bueno, entonces el problema es que hay que acercar una propuesta de carácter interna con esos sectores. Pero peor aún, nosotros queremos también ser el candidato del partido para que el hijo del labrador de Derrumbadero, que trabaja, que se esfuerza, que se educa, que participe, no tenga que buscar un dineral para ser diputado, no tenga que buscar muchos recursos para ser regidor, o que su condición de alcalde sea el resultado de una encuesta manipulada, que es el resultado de la imposición de quien gobierna, y ellos nunca tengan oportunidad. Cuando ellos tienen oportunidad, ponen el sudor, ponen el sacrificio, hacen la victoria. ¿Y ellos para cuándo? De eso se trata también mi candidatura a la presidencia del partido. Pero, Guido, precisamente a la presidencia de la República. Mi pregunta va en esa dirección, muy a propósito de lo que dices. Realmente, el PRM tiene una dirección, que es la que está organizando unas primarias, está organizando todo esto, pero es una dirección identificada con gente que quizás supera en edad, o sea, supera en años de militancia los años de edad que puedan tener algunos de esos dirigentes. Lo que pasa es que un partido político también tiene que construir un nivel de atractivo para la multiplicidad de sectores de la vida nacional. Por ejemplo, hay figuras en el partido que tienen un mérito fuera de discusión y su ciclo de vida no tiene ya la energía suficiente. Ahora, eso no implica que nosotros desde la gestión pública pateemos lo que eso representa, porque donde hemos llegado es el resultado del esfuerzo de muchos de ellos. Y cuando tú le dices a un compañero o a una compañera, no, tú estás muy viejo para accesar a una posición pública. No, usted está muy vieja. Ahora. Pero nombran los hijos también. No, espérate. Peor aún, hay una casta que frente al resto exhibe un privilegio sin precedentes, porque aquí hay familias que tienen en su casa 4 decretos, cuando la mayoría de los compañeros y compañeras no tienen igualdad de oportunidades. De lo que se trata es hacer una gestión con mucho más sentido de equilibrio, no porque los compañeros, miembros de familias fundamentales del partido, hacedores de la victoria, no tengan derecho, es que el resto también necesita una oportunidad. Y un partido político no puede constituirse en un instrumento de privilegios. Cuando ahorita Julito hablaba del tema de la necesidad de unificarnos, sentarnos, conversar, yo pienso que eso es un ejercicio democrático. Pero mira, Julio, y amigos que nos sintonizan, aquí ha habido un problema histórico respecto a mucha gente que viene de experiencia del sector privado y llega a la política y no hace el cambio en el chip de que la mentalidad del sector público es totalmente diferente a los criterios, ¿verdad?, políticos tradicionales. Y miren por qué. La regla en el sector privado es la obediencia. En el sector público no es así. Y hay mentalidades en mi partido
que solo sienten comodidad en función de tener un gobierno y desde el gobierno imponer en el partido sus criterios. ¿Por qué no se celebró un proceso democrático en el partido? Y no es para eso el objetivo de los partidos, para poner el gobierno. Sí. ¿O es para que el No. gobierno ponga el partido? No, el problema es desde el partido llegar al gobierno, pero garantizar una larga estadía de ese partido en el gobierno sobre la base de generar nivel de satisfacción por el relevo de muchos dirigentes políticos que tienen méritos sobrados en la organización. O sea, ¿por qué tú tienes que decir lo siguiente? No, como elegimos el método de las encuestas, no la vamos a publicar hasta después del 1 de octubre, porque si la publicamos antes, como fue el compromiso, mucha gente insatisfecha con las encuestas, que son antidemocráticas, va a cerrar filas oficiales Sí, con Guido. pero antes de las encuestas, ¿tú entiendes que tan pronto es electo el gobierno, es un gobierno de unidad, que es un consejo de administración que se forma? No, yo estoy a favor de que luego de la victoria se entienda que la Que cohabitación... se gobierne por consenso. No, que la cohabitación es la regla. ¿Tú sabes por qué? Porque en el pasado, te debo recordar, porque tú has sido observador del país en los últimos años, que cuando no fuimos capaces de cohabitar con inteligencia, tus palabras van al aire, mis lágrimas van al mar, Sí. cuando un amor se muere, sabes tú dónde va. Y otro dijo, misión cumplida. Y otro nunca se subió en la patana. Es decir, tener conciencia histórica en un partido es lo que revela la necesidad de cohabitar. Porque los compañeros no son masoquistas. Le entran a patadas, no le dan participación y quieren que se suban en el tren de la victoria. Eso no es así. Y yo estoy convencido de que el domingo los compañeros van a ir a hacer un pase de factura a ese tipo de comportamientos. Doctor, yo tengo varias cosas, Claro. y lo voy a tratar de resumir más rápido. Primero, la competencia que hay es una competencia interna, lógicamente. Ajá. Pero Guido Gómez Mazara dice que hay un problema con el padrón, que no es real, Que lo ampliaron. correcto. San Labatón dice que es el momento de tomar la llamada a la gente y de hablar con la gente y recibirlo. Yo pregunto, ¿en qué beneficia a Abinader y en qué perjudica a los otros dos, a Guido Gómez y a Ramón Albuquerque, el tema de los 3.800.000 del padrón, que es un padrón que se supone que es una primaria cerrada, donde si eso está abultado, hay gente que no va a poder votar, porque no se siente que está ahí, no va a ir a votar. Y le quiero preguntar, en las mediciones que Guido Gómez Mazara tiene o ha hecho, porque la competencia no es no es como competitiva. Sí. El presidente tiene un anuncio, un spot, que es para la presidencia de la República, Claro. que se supone que aplica para la campaña interna. Pero Guido Gómez y Ramón no tienen ningún spot que yo haya visto que promueva a la participación interna. ¿Qué piensa Guido sobre todo esto? ¿Y cuáles son la percepción que Guido Ok. Gómez tiene? Con mucho gusto. Mira, lo primero es que inflar el padrón es un acto de falsificación, Sí, eso sí. bajo el falso predicamento de que esas masas que están ahí, el gobierno tiene mayor capacidad de movilizar el día de la convención por la fuerza de lo clientelar. Se pueden equivocar. En ese mismo orden, tú planteas un tema que es sumamente interesante. Tú estás diciendo, bueno, ¿hasta qué punto las políticas promocionales internas se traducen en éxito del presidente? Yo quiero decir que la reciente experiencia a mí me convenció de muchas cosas. Hablo del proceso del 2020. Que la fuerza de la publicidad no necesariamente garantiza éxito electoral. Pero además yo soy un político comprometido con el siglo XXI. De verdad, no de mentira. Es que la Junta Central Electoral ha hecho un llamado a la clase política respecto al uso indiscriminado de la publicidad de forma ilegal en la campaña. Si el compañero presidente quiere hacerlo, allá él, yo no lo voy a hacer. Pero yo estoy convencido de que las vallas no votan, los likes no votan, vota la gente. En función de eso es importante preservarlo. Ahora, cuando la gente habla de mediciones de popularidad, el gobierno invierte 8.000 millones de pesos en publicidad. Yo quiero decirlo, yo leo presupuesto. Respecto al último gobierno de Danilo Medina, la inversión que se hizo en el 2019 fue alrededor de 5.000 millones de pesos. El gobierno ha tenido este escalonamiento en ascenso. Ha ido 6.200 millones de pesos, 7.200 millones de pesos, hasta 8.000 millones de pesos. Esos son los recursos para construir un relato
de que el presidente de la República es un candidato imbatible, se van a llevar una sorpresa. Y ha provocado la sensación de invisibilizar la competencia. Porque todo el mundo sabe, salvo medios como este, que le agradezco, que hay un factor que relaciona inversión publicitaria oficial con promoción directa e indirecta al candidato Luis Abinader. Eso es un negocio y es un hecho. Ahora, frente a esos acontecimientos, yo te recuerdo. El popular en el Partido Reformista era Jacinto Peinado, ¿no? Ganó Eduardo Estrella. La popular en el PRD era Milagros Ortiz Bosch. Ganó Hipólito Mejía. El popular en el PLD, en la competencia entre Jaime y Danilo, era Jaime. Ganó Danilo. Y Abel, hace solo 6 meses, le dio una pela a Margarita, cuando todas las proyecciones le daban de favor. Yo hago esa jurisprudencia porque la inversión publicitaria tiene el interés de inducir a los electores a lo que ellos quieren. El desafío del domingo es que los compañeros y compañeras decidan por ellos, que no permitan que otro decida por ellos, que ellos decidan por sí mismos. Ese es el desafío que tenemos. Por eso, en el transcurso del proceso interno, la Comisión Nacional de Elecciones Internas, de mis compañeros de partido, todos funcionarios, por decreto, nunca ha hecho un ejercicio efectivo de imparcialidad. Lo simulan. Y el primer día se lo dije. Le dije, todos ustedes están con la reelección. Disimulen. Y han cumplido en gran medida de eso. Pero cada vez que yo colocaba, o Ramón, un tramo donde la base del partido y la sociedad pudiera percibir lo que representa cada uno de los candidatos, el compañero presidente no se presentaba. Con la protección de la Comisión Nacional de Elecciones Internas, que son sus empleados. Por ejemplo, vamos a un debate. Yo te puedo recordar todos los requerimientos de debate que hizo el compañero presidente de la República. Lo hizo con Hipólito internamente. Lo hizo con ¿quién? Con Danilo. Lo hizo con Gonzalo. ¿Por qué no vino con nosotros? Porque es así. Sí. Es la clásica distancia entre la prédica de la oposición y la práctica en el gobierno. Y los que me dicen que los presidentes no debaten, ahórrense el argumento. Piensen en Estados Unidos y en Europa. Debaten. Es decir... Pero no se logró un debate. No, porque no se logró un debate como no se pretendió que el voto en el exterior se realizara. Porque ellos quieren conducir el proceso. Garantizar procesos de competencia donde arrancada tengan una ventaja relativa. Y por eso yo apelo a los compañeros y compañeras que tienen plena conciencia y la indignación interna para ir a votar. O sea, ¿qué le puede pasar a la mayoría de los compañeros y compañeras de demarcaciones tan importantes como los Alcarrizos? Que por 16 años Junior Santos le entró a patada a la base del partido. Y que hoy es un acuerdo nebuloso, indecoroso, pretende lesionar a Cristian porque no se parece a ellos, porque a lo mejor no tiene el perfil que ellos entienden de la política, pero se parece a la base social y electoral de los Alcarrizos, pero ellos pretenden imponer a Cristian. Nunca. ¿A quién? A Junior. Y qué irónica es la vida. La misma gente que habla en un discurso de que ellos representan el poder de la decencia, son los mismos que por detrás y por delante financiaban a esos 3 exponentes idílicos de la decencia, como Fiquito, como Junior o como Mariñez. La sociedad es mucho más inteligente de lo que piensan algunas personas y por eso hay que votar, repito, por un candidato que tenga un mayor nivel de identidad con lo que representa el partido. ¿Dónde está el pensamiento de Peñagoma en las políticas públicas del gobierno? ¿Dónde? Inclusive, en el tema de la actual coyuntura, el sector que le está dando un sostén ideológico al gobierno no es un sector históricamente vinculado a Peña. Cuando se asume el tema de Haití, por ejemplo, en un debate respecto de la convivencia pacífica entre ambas naciones, fíjense que la franja liberal del partido no habla. ¿Dónde está doña Milagro? ¿Dónde está Jesús Fer Iglesias? ¿Dónde está Willy Lozano? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Callados. Porque el partido lo que ha hecho en el gobierno es moverse hacia los sectores conservadores y cuando un partido pierde su conexión con su base social e intenta buscar a sus adversarios, ni gana una cosa y pierde la otra. Es la histórica experiencia de nosotros. Por eso yo creo que hay que volver a lo que representó el doctor José Francisco Peña Gómez. La inducción es mayor,
Guido, y ahí me voy a sumar. No hay una encuesta, o sea, de los encuestadores, que no ponga que el candidato va a ser el señor Luis Abinader. Para la presidencia, no hay una. No la salta, mira por qué. El gobierno en su inversión millonaria lo que ha hecho es crear una situación de hecho de que no hay competencia interna, no hay invisibilizado. Pero la realidad es que el próximo domingo la gente va a medir eso. ¿Por qué? Porque es cierto que la posverdad, el ánimo de lo propagandístico juega un rol importante. Sin embargo, si nosotros representamos un tramo diferente a esos criterios y eso nos condujo a la victoria, ¿por qué no estamos comportando frente a modelos que decíamos negar? ¿Acaso no le decíamos bocina a los periodistas que entregaban sus convicciones al presupuesto anterior? ¿Qué estamos haciendo ahora? Lo mismo. ¿Acaso no cuestionábamos el salto de regidores, diputados y alcaldes? ¿Qué han hecho? ¿O acaso alguien en el partido me va a convencer de que esos regidores, alcaldes y diputados llegan por la suficiencia ideológica e intelectual de Luis Abinader? Jamás. Llegan por la fuerza del presupuesto nacional. Entonces, en política hay que ser coherente, porque al final de la jornada la sociedad tiene una enorme capacidad de evaluar el comportamiento de la gente. Vamos a hablar del tema haitiano, porque aquí hay un grupo de políticos que asumen posturas de acomodo. Bien. De acomodo la asumen. Bueno, en primer lugar, yo estoy totalmente de acuerdo con la postura de defensa de lo hídrico, que es la esencia y la raíz del debate. Es una intención, que yo ahí coincido, de sectores privados en Haití que tenían la intención de desviar el curso del río. Eso es verdad. Ahora, cuando mucha gente hace propaganda y no lee el convenio de 1929, podrá incurrir en un gran error. Porque el 90% de los políticos dominicanos y de la gente que hace opinión no estudia. No lee. Ni estudia. Entonces, frente a eso, en primer lugar, ¿había necesidad del presidente asumir un rol estelar de arrancada? No. La lógica diplomática permite que el escenario por excelencia era la Comisión Binacional y que ahí se dirimieran los conflictos. ¿Pero qué hizo el presidente? Convencido del reporte electoral del tema, él asumió el rol directamente para colocarse en el frente del debate y, como de costumbre, dar reversa respecto a temas fundamentales. Vamos al estudio de otro componente del tema fronterizo, porque aquí se habla mucho de solo el tema haitiano, porque evidentemente el flujo de indocumentados es mayor de haitianos, pero tiene que haber una política migratoria en términos generales, Ambos lados. que debe dirigirla el ministro de Interior y Policía, que es la cabeza de esa estructura, vía el director general de Migración. Frente a eso, en el gobierno se hizo una ponderación respecto de los efectos económicos que implicaba el cierre de fronteras. Parece que no. Si yo hubiese sido presidente de la República, yo primero cierro militarmente la frontera y genero una exención humanitaria, porque el 90% del habituallamiento en Haití de los organismos internacionales está en Dajabón y Pedernales. Entonces, un pueblo hambriento que tú le cierres la posibilidad, se radicaliza. En segundo lugar, hizo el gobierno un ejercicio político de darse cuenta de cómo su postura iba a generar una radicalización de un aspirante que se llama Claude Joseph, profundamente popular en Haití. Y enemigo dominicano. Y enemigo, no, que su discurso es en contra de los dominicanos. Claro. Hizo el gobierno una ponderación, pero vamos a los efectos económicos. El presidente de la República es economista. Bueno, ustedes sabían que la balanza comercial positiva nosotros la tenemos con respecto a Haití. El año pasado colocamos 832 millones de dólares en productos. Y es fácil de vender. Pero en tercer lugar, es nuestro tercer socio comercial. En cuarto, ustedes saben una cosa, para que no se olvide, solo el mercado binacional de Dajabón produce, lo abren 2 días a la semana. Cada día que lo abre produce 80 millones de pesos. Eso dinamiza la economía. ¿Cuál es la respuesta del gobierno? Que sabe que tiene un impacto en la comunidad internacional que le pone presión, ¿verdad?, que radicaliza y le da aire al primer ministro haitiano, que estaba cercado y ahora anda aplaudiendo la inversión en el río. ¿Qué hace el gobierno? Presenta una propuesta de solución idílica respecto a temas de productos perecederos por un lado y de financiamiento que alcanza 100 millones de pesos. Hermano, eso es una semana en el mercado binacional de Dajabón. Es decir, los políticos no podemos andar con el reloj electoral pautando comportamientos y conductas, porque eso al final de la jornada se revierte contra nosotros. Y a mí nadie me puede colocar en el centro
de posturas que aplaude el comportamiento que ha tenido irresponsable en la comunidad internacional de Haití, que siempre juega al relato de ser el país más pobre, más frágil, perseguido, víctima de prácticas esclavistas, y yo no estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero el gobierno le da la cancha para eso. ¿Por qué? Porque el presidente jugó al tema de lo estrictamente electoral. Y mal creyó que las alianzas coyunturales le podían generar el nivel de favorabilidad política, y ahora tenemos al país envuelto en una situación de dificultad. Bien. Doctor, ¿usted está de acuerdo con un periodo adicional? O sea, El modelo el modelo norteamericano. ¿Está permitido en nuestro país ¿Ese modelo? el tema de que el presidente de la República puede, dentro de su partido, puede participar de un proceso de reelección? Un incidente. El compañero presidente se inauguró en el partido con un reglamento interno que cuestionaba la reelección. ¿Y lo cambiaron? Lo asumió como principio y lo modificó. Pero se modificó. Sí, pero debió dar una explicación a la sociedad por qué se modificaba. Bien. El presupuesto, conocemos cuál es, las inversiones publicitarias cuáles son, el tema, todo lo que uno ve en este momento, cuáles serían las condiciones que tendrían que darse el domingo para que el doctor Guido Gómez Mazara estuviera conforme con el proceso. No, primero yo estoy... Porque estoy viendo que en ciertos temas que son legales, usted puede estar de acuerdo o no, la línea entre el padrón, todos los partidos lo llevan a 3 millones. Todos los partidos lo llevan, usted está participando de un proceso con todas esas debilidades y con todo eso que está ahí. ¿Cuáles serían las condiciones que usted tendría que decir el lunes, por ejemplo? Gané, estoy de acuerdo con el proceso, o perdí, me voy a sumar a esto? Michelle, lo que pasa es que nosotros le vendimos a la sociedad que éramos un instrumento diferente y estamos incurriendo en las prácticas que decíamos cuestionar. Repito, ese es el caldo de cultivo del descreimiento ciudadano respecto a los partidos políticos. Pero en ese mismo orden, yo soy un demócrata, yo soy una persona que está convencida, totalmente convencida, de que si la insatisfacción sale a votar el próximo domingo, habrá un ganador. Y entre los competidores, que el que más representa la idea de un cambio dentro del cambio soy yo. ¿Y hay más de un 50% inconforme del partido? Sí. Lo que pasa es que los inconformes no pueden cometer el error de quedarse en su casa. Hay que salir a votar y hacerlo temprano, con energía, con responsabilidad, convencer a sus amigos relacionados, vecinos, familiar, novio, novia, los de Estados Unidos, de Europa, que se dediquen estos 3 días a llamar. El que vive en Madrid y tiene un primo en Tamayo, que llame. El que tiene un familiar en Hackensack, New Jersey, y no pudo venir porque el partido se lo impidió y era interés del presidente de la República de que no participaran, que llame a su familiar en el Ceibo, en Atomayor. De eso se trata. Porque en definitiva la política tiene que ser un espacio democrático. Bien, doctor, finalmente, el domingo son las elecciones, de una explicación nuevamente de cómo y dónde se pueden votar, quiénes pueden participar del proceso, y haga una exhortación a un mensaje final. Antes de eso, yo quiero... al candidato de Más Identidad. Sí. Antes de eso quiero dar las gracias a ustedes. Todo el mundo sabe que los otros tenemos una desventaja mediática. Y que es bueno que ustedes nos den la participación, se lo agradezco. Pero en ese mismo orden yo tengo una factura pendiente con Julito, que tengo que anunciársela aquí. Porque Julito, a quien tengo afecto y cariño, ha sido testigo de que el poderoso Dios me acompaña en muchos acontecimientos de la vida. Te lo recuerdo porque ya van 2. Porque aunque tú injustamente me acusas de francotirador, la gracia divina me ha ayudado. Ya van 2. Sobre todas las cosas porque alguien en New Jersey debe estar muy preocupado por un proceso federal que nunca lo va a salvar. Tú ves que Dios hace sus cosas correctamente. Y ahí voy al tema. Miren, el próximo domingo de lo que se trata es de la posibilidad de que los compañeros y compañeras en armonía vayamos al proceso de forma civilizada, respetuosa, y desde el punto de vista de la opción, siento que el candidato que está en la casilla 3
es el que mayor los representa, porque tiene una identidad partidaria, porque siente que hay que incluir a los sectores históricamente excluidos, porque presume y lo practica que a los compañeros no hay que valorarlo en función de sus credenciales académicas o de su perfil, que eso es un modelo discriminatorio y que al final de la jornada, ustedes que contribuyeron con la victoria hace 3 años, saben perfectamente que no han disfrutado de la victoria. Conmigo, ustedes ganan. Por eso, el próximo domingo, 1 de octubre, levántense temprano y voten en la casilla 3 por el candidato que se parece a ustedes. Doctor Guido Gómez Mazara, precandidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno.